Pedro. Julia. Bueno, vamos a hablar de las cláusulas gatillo porque tenemos un sindicato que es el de Armando Cavalieri, que logró que se cumpla con esa cláusula gatillo que efectivamente negoció. Ellos negociaron 20%, estamos viendo ahí una placa que no se preocupen que la vamos a desarrollar. Comercio negoció 20%, como bien decía. ¿Qué pasa? Vemos ahí una tercera columna y la verdad que la ponemos a propósito porque esa es la inflación que dice el gobierno que va a haber en el periodo en que transcurre la paritaria. ¿Por qué tenemos el mes de abril a la izquierda? Porque la paritaria va de abril a abril y ese es el periodo con el cual se debe contrastar la inflación. Es con el periodo de la paritaria de abril 2017 a abril 2018. Cada paritaria tiene su periodo anual. Ahora, 2092 es lo que efectivamente plantea la inflación estimada del INDEC más el REM, que es el relevamiento de expectativas monetarias del Banco Central. Pero ¿qué pasa? La estimación que muchos tenemos y con la cual también se basan los dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio es que va a ser mínimamente del 23%, con lo cual están pidiendo un 26%, que es lo que efectivamente lograron, 6% más a ese 20% que ya negociaron, 2 en enero, 2 en febrero, 2 en marzo, y en virtud de eso lograr tener un cachito por encima de la inflación. Claro, porque ¿qué te diría el gobierno o un economista, por ejemplo, de las grandes empresas? Te diría, las paritarias son, de hecho el gobierno lo dijo el año pasado, en base a la inflación que se espera que venga. No en base a la inflación que pasó. ¿Qué te dice el conjunto de trabajadores? No, pero en el caso de haber perdido tan fuerte con la inflación como nos pasó en el último año o en 2016, la discusión es otra. No es sobre una expectativa que hay que ver, de nuevo, ¿con qué expectativa? ¿Con la del mercado, como decías vos, o con la de los propios gremios? Por eso el gobierno corre el eje y dice, la inflación de los próximos 12 meses para nosotros va a ser del 15%. Efectivamente, y ahí yo mostraba cuáles son las paritarias que efectivamente tendrían cláusula gatillo o no. Digo, la UTA, la Unión de Transporte Automotor, no tiene cláusula, negoció 21% más unas sumas fijas que tendrían 9,8%. En este caso, la verdad, negociaron incluso por encima de la inflación real, que no va a ser del 20,92, va a ser del 23%. Bancarios es el segundo caso, en realidad el primer caso de logro de la gatillo, que la tiene desde octubre, cuando la inflación superó el 19,5%, va a lograr un 24,3%, por encima de la inflación de su periodo. Sanidad le da 22%, negoció en realidad 23% en efectivo. El gobierno, las instituciones del gobierno dicen que la inflación del periodo va a ser 20,77, pero en realidad nosotros tenemos que va a ser del 24, con lo cual Sanidad debería activar su cláusula gatillo porque la tiene. Alimentación no tiene, camioneros no tiene, y ahí ya en la alimentación en camioneros también vemos dos gremios que con 24,8 le pegan en el palo a la inflación. Y retomando lo que decía Darío, en primer lugar, la cláusula gatillo permite que le empaten a la inflación en 2017, es decir, cristaliza, consolida la pérdida de poder adquisitivo del año anterior, porque si no cada año es borrón y cuenta nueva, claro. Cada año es arrancamos de cero y nos olvidamos de lo que pasó el año anterior. La cláusula gatillo permite recuperar. Ahora, fíjense que hay gremios que no tienen cláusula gatillo, algunos negociaron por arriba, está por ejemplo el caso de aceiteros, que tampoco la necesitaría porque negoció 31,8%, estaba recién el caso que yo mencionaba de los bancarios, de la UTA, que también negoció bastante bien. Teníamos otra placa con algunas de las que no negocian y sí consiguen la gatillo. Y en este contexto lo que es interesante mirar es que se consolida la pérdida de 2016, que la gatillo permite compensar, pero no recuperar el 100% de lo perdido, y que en 2018 no habrá cláusula gatillo. La verdad es que ese también es un tema a tener en cuenta. Recordemos, Julia, que el caso de bancarios no tenían cláusula gatillo en la primera paritaria que cerraron, pero no se las respondió, no se las rectificó el gobierno y por eso llegaron a este acuerdo. Va a tener que ver entonces mucho con el poder de negociación de cada uno. Sí, te quería mencionar un par más. Los metalúrgicos no tienen cláusula gatillo y negociaron 23%, en efectivo un 24,1%. La verdad es que también le pegan en el palo a la inflación 2017 de su paritaria. Los gastronómicos no tienen cláusula gatillo y negociaron solamente 20%.
Bueno, y habría que ver si los estatales, quería ver este tema de CINEP, que negociaron 20%, se les aplica esa cláusula gatillo porque quedaron muy por abajo de la inflación. Bien, veremos entonces cómo empieza la discusión paritaria, que si bien arrancó temprano, viene difícil para el conjunto de los trabajadores. Muchas gracias, Julia, por la información y muchas gracias.